Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Dentro del TEMEC hay un tema muy importante que es la industria de la construcción. En México siempre hemos visto las grandes constructoras son nacionales. Que yo sepa, mi querido Juan, yo nunca he visto que lleguen así las grandes constructoras estadounidenses a hacer casas o edificios en México. Generalmente si vienen se asocian con una mexicana. ¿Cómo queda esta industria fundamental de la economía después ya con el TEMEC? Mira, la realidad de las cosas es que queda igual. Es decir, desde el 2019 empezó el decrecimiento de la industria por diversas razones. Primero, porque el principal motor de la industria es el gobierno, mediante los programas de construcción de infraestructura. Entonces, el gobierno determinó desacelerar la inversión en infraestructura porque empezó a cancelar los programas de asociaciones público-privadas que finalmente permitían que el inversionista privado incidiera en los programas de construcción de infraestructura. Ahí vino un quebranto enorme para la industria. Dos, el desarrollo de vivienda en México se ha convertido en una situación verdaderamente caótica y de fracaso. Los grandes desarrolladores hicieron cosas muy malas en el pasado, invadieron terrenos ejidales, hoy hay más de 4 millones de viviendas abandonadas y ese es un tremendo quebranto para el país. Ahora, agrégale a eso la desmotivación de la inversión extranjera, lo que vimos con Constellation Brands, lo que vimos... No, pero eso ya se arregló, eso ya se arregló. No se arregló porque finalmente... Ya vimos en la Casa Blanca los 10 empresarios más importantes de México, que es como decir, venga la inversión. A ver, eso es correcto, pero finalmente la cancelación formal de ciertas inversiones manda muy mala señal. Pésimo, estoy de acuerdo. No nada más a los americanos, sino a los europeos e incluso a los mexicanos. Se había hablado a principios de este año de que a través de un despacho de Felipe Ochoa Rosso, una empresa importante de consultoría... ¿Quién es ese señor? ¿Perdón? ¿Quién es Felipe Ochoa? Felipe Ochoa es un consultor de altos vuelos, es un agente que es investigador y es un desarrollador de proyectos, sobre todo en materia de infraestructura. Yeah. Le presentó a través del Colegio de Ingenieros Civiles 164 proyectos al gobierno para poder invertir a través del sector privado, de la mano del sector público, en infraestructura. Proyectos de muy diversa índole que incluían infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria, energética, etcétera. El resultado, no se ha empezado ninguno. ¿Cómo se va a empezar? Estamos con una pandemia, la economía está tumbada. Igual me imagino que le presentaron proyectos a Donald Trump y en Estados Unidos no se ha construido 1 kilómetro de carreteras. A ver, al final del día, la pandemia es una excelente excusa para no hacer nada, pero... No, es una razón de peso. Sí, ¿Tú qué quieres? ¿Que esté toda la gente ahí trabajando, haciendo la obra y contagiándose? Es curioso, pero ni Santa Lucía, ni Dos Bocas, ni el Tren Maya se han suspendido. Sigue la gente trabajando. ¿Y le han dado chamba a empresas en esos proyectos? Algunos sí, hay que reconocerlo. Pero finalmente el país no puede depender solo de 3 proyectos prioritarios. A ver, hay algo que me preocupa en todo lo que has dicho. ¿Acá estás diciendo que la industria de la construcción en México es como una paraestatal? Bueno, digo, hoy sí. ¿Dónde está la iniciativa privada? Porque si la iniciativa privada no puede hacer nada porque el gobierno invierte, pues estamos fregados, mi querido Juan. Sí, señor. Ese es exactamente lo que quería decir. Mira, el Tratado de Libre Comercio, que es el inmediato anterior, para la industria de la construcción fue poco benéfico, hay que reconocerlo. ¿En dónde está el beneficio? ¿Hicieron fortunas en el sector inmobiliario? A ver, el verdadero efecto del tratado tiene que ver con la inversión en muchos géneros de edificios, parques industriales, bodegas, plantas industriales, la industria automotriz, la industria eléctrica, la electrónica. Eso genera la necesidad de hacer edificaciones, de hacer parques, de hacerles infraestructura. Eso lo han venido haciendo las empresas nacionales a lo largo de 1994 a la fecha. Ahora, ¿eso qué genera? Genera empleo. Si generas empleo, generas demanda de vivienda, generas construcción para la vivienda, para el equipamiento, claro, que incluye hospitales, espacios públicos, etcétera. Toda esa cadena está detenida y eso es lo verdaderamente grave. Pero está detenida porque la economía está detenida, Juan. Sí. Está detenida la industria aérea, la industria turística.
Todo está detenido. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Que nomás la industria de la construcción esté funcionando? No, por supuesto que no. Al final del día, esta es una enorme cadena que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Pero el parón económico vino desde el año pasado, no lo trajo la pandemia. Yo sé, pero no empezó el año pasado. Yo quiero recordar que el país se empezó a caer en el último trimestre del sexenio de Enriquito Peña Nieto. Nadie quiere acordarse de eso. No, sí, cómo no. Hay que acordarnos. Ya venía así con Peña, ¿eh? Hay que acordarnos porque a partir del 1 de julio del 18, todo quedó en manos del nuevo gobierno. Y el gobierno anterior tuvo la poca fortuna de desaparecerse. Eso no es la poca fortuna, el poco carácter, porque estamos al aire y no digo que es lo que le faltó a Peña. A ver, Venus Rey, rápidamente, levantaste la manota. Por lo menos en la Ciudad de México, cuando llegó el gobierno, el actual gobierno de Claudia Sheinbaum y varios alcaldes morenistas e incluso de otros partidos, sí hubo yo sentí que hubo un freno a las construcciones, sí, porque decían que había mucha corrupción, que se estaban construyendo más pisos de los... Se paró la construcción. Pero se paró la construcción en la ciudad. Y fue eso... la culpa de doña Claudia, sí. Y eso sí, fue un parón en seco, ¿no? Y la ciudad, pues, es el motor del país. ¿Qué es lo que sugieres, mi querido? A ver, Bernardino. Yo lo que le quiero preguntar a Juan y en este sentido es que justamente todo pareciera ser que está esperanzado en el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio. Ya Venus hace rato lo decía, que sus resultados se van a ver mucho tiempo más adelante. Recientemente el Congreso en México, la Cámara de Senadores aprobó justamente las leyes respecto a la aplicación del Tratado de Libre Comercio. Yo no sé, hasta donde tengo entendido ahorita, Juan, si Estados Unidos también ya creó las nuevas leyes y Canadá también. Ahí hay un parón en ese sentido y no es independientemente de la cuestión de la pandemia. La pregunta en concreto, Juan, es hasta dónde tenemos que depender del Tratado de Libre Comercio y si no realmente la construcción requiere de otros mecanismos para que se aplique de manera inmediata en nuestro país. A ver, el Tratado de Libre Comercio para efectos de la construcción, ya lo comenté, no va a ser un generador de actividad en el corto plazo ni en el mediano. En la medida en que no haya inversión en otras actividades que tienen que ver con la actividad industrial, no hay construcción para la actividad industrial. Ahora, sí, hoteles y todo lo que construyen. Todo. Ahora, lo que es importante es impulsar la construcción en infraestructura. ¿Por qué? Porque es muy apetecible en términos de generación de riqueza, porque es apetecible en términos de generación de ingresos y genera una actividad económica brutal. Claro. Si tú, por ejemplo, desarrollas el puerto de San Cruz en serio, el de Coatzacoalcos, el de Tuxpan, etcétera, no necesitas el tratado, lo que necesitas es capacidad de inversión de cualquier parte del mundo para sumarse a un programa de desarrollo económico que además es vital para todos los tratados internacionales que tiene México. Pero entonces, ahí está el transísmico, ¿no está desarrollando eso en parte lo que dices? El transísmico tiene la obligación de hacerlo, pero no lo está haciendo todavía. Ya. Lo importante al final es, pensemos en que en México tenemos que generar condiciones para la inversión, recuperar el Estado de Derecho, hacer planeación, abatir la inseguridad y abatir la corrupción. Esos son elementos fundamentales para hacer apetecible la inversión. No olviden, México quedó fuera hace un mes de los 25 países más atractivos para invertir. Sí, pero eso nomás es un indicador, ¿no? Yo no me iría con un indicador nomás de una empresa de consultoría. Hay otros indicadores que nos ponen menos mal, así lo quiero decir. No bien, menos mal. Pero en fin, eso, no siento que estés muy optimista hoy, mi querido Juan. No, desgraciadamente no lo estoy, lo quise transmitir. Iba a venir vestido de negro, pero me pareció de mal gusto. ¿Y de qué color traes? Ah, es azul marino. Azul marino, como tú comprenderás. Muy bien. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.